Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues estamos en otra entrega de Charlas con Café y hoy estamos muy contentos porque vamos a poder platicar con esta mente maestra, genuina, esta persona que siempre trae consigo proyectos que son innovadores y proyectos que aún con todo lo que tenemos de oferta de entretenimiento, de esta cuestión de espectáculos y demás, pues siempre tiene una propuesta que darnos. Me refiero a nada más y nada menos que Emiliano Limón, quien nos lo va a platicar sobre este proyecto que tiene sobre un parque temático inspirado en Hasbro. Vamos a platicar con él y ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Emiliano? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Gis? Qué gusto acompañarlos aquí en Charlas con Café. Oye, no pude conseguir café, pero tengo gel antibacterial, no sé si funciona igual. Los tiempos cambian, tú sabes. Yo sé, pero puede ser un té o agua, no te preocupes. Pero la idea de hacer una charla con café es cuánto tiempo dura una charla mientras te tomas un café, que tú sabes que hay cafés que pueden durar hasta una hora, porque vas Sí. dando sorbitos y se pone tan sabrosa la plática que ni siquiera tienes tiempo de estar terminando el café. De eso se trata un poco la metáfora, de hacer una conversación divertida, amena, y que vas saltando de un tema a otro, pero vas compartiendo cosas. Quisiéramos saber, Emiliano, un poco sobre ti, quién eres, que nos platiques sobre esta cuestión, tu visión de marketing y lo que has aprendido a lo largo pues, de tu trayectoria para después ir platicando sobre los proyectos en los que has estado y en los que estás ahora. No, Cuéntame. feliz, Gis. No, bueno, encantado de la vida y primero que nada, de nuevo, gracias por el tiempo, porque yo sé que es muy valioso tu tiempo, el tiempo de quien nos pueda compartir. Entonces, feliz de la vida. Como ya me lo sé, en un minuto te voy a platicar que esta cuestión es muy curiosa de cómo entré en este rollo. Yo desde muy pequeño era como súper fan de estas cosas, para no hacer el cuento largo, a los 16 años, el siglo pasado, entré a trabajar a Televisa, porque yo quería saber cómo era este tema. En esa época, ahora se oye raro, pero era como literal de jalacables. Las cámaras eran muy grandes, tenían un snake gigante, había que cargar los cables y hacer de todo. Tuve la oportunidad de trabajar casi 11 años allí, de la mano del maestro Luis de Llano Macedo, que bueno, es creador de mil cosas que ya en algún momento platicaremos. Hicimos ahí un proyecto en el que parte de las inversiones de Televisa estaban en un parque de diversiones también del siglo pasado que se llamaba Reino Aventura. Pudimos trabajar allí, hicimos toda la consolidación a través de la estrategia comercial cuando se postuló para el mejor postor. Hubo muchos participantes, al final Six Flags fue el ganador y ya se sabe el resto de la historia. Dentro de las más de 200 marcas existía una patrocinadora del mapa del parque que era Banamex. Y una persona en Banamex me dijo, oye, ¿crees que puedas hacer cosas divertidas con nosotros? Y yo, feliz de la vida. Para no hacerte el cuento largo, estuve en el sistema financiero como 15 años sin ser financiero, porque los señores financieros merecen todo mi respeto. Yo siempre en mi nicho, haciendo cosas divertidas, patrocinando las playeras de los futbolistas, trayendo deportistas, Ana Guevara, Lorena Ochoa y muchas cosas muy divertidas. De ahí nos brincamos a HSBC, intentando hacer lo mismo y dijimos, ya es tiempo de ser totalmente independientes y fuimos a poner nuestra empresa que tú conoces bien, el grupo BXT, Lemon Drops Company, que es nuestra empresa de marketing, y bueno, y el fondo de capital por el cual ya estamos andando en esto. Así que en breve, me tardé más de 2 minutos, pero esa es la historia. Oye, pero bien merecidos, porque se la contaste, sí, en 2 minutos, pero bueno, cada etapa tiene aprendizajes, aciertos, cambios de época, que justo ahora pues estamos en este cambio de época, y por eso quisiera saber cuál ha sido tu visión después de tener como este año 8 meses de confinamiento y hablar de hoy de cómo se hace marketing, Emiliano. Yo les hablo en unos cursos que estoy dando a unos amigos allá en Colombia, que nadie pensó que se iba a abrir la oportunidad de tener hoy por hoy, fíjate bien, un mercado de gente en digital. No quiere físico, gente en digital. Ahí hay una gran oportunidad. Entonces, sí quisiera saber qué cosas has encontrado tú, qué hallazgos, qué ves, porque siempre tienes también esta visión propositiva de ir para adelante y darnos cuenta de aquí está, aquí hay negocio, vamos a picar piedrita y vamos a ir abriendo este camino. Sí, Gis, fíjate que de hecho, afortunadamente nosotros pudimos reaccionar muy rápido, ¿no? Entendiendo lo que estaba pasando y diciendo, bueno, a ver, si estamos en el home office, pues la verdad es que desde aquí nos podemos mover básicamente con las mismas plataformas que siempre manejábamos. Y encontramos varios nichos de oportunidad muy rápido, como ya te decía, en los que incluso
creamos muchas experiencias híbridas y poco a poco nos fuimos dando cuenta que la gente, los usuarios, los clientes se sentían bastante cómodos con esto. Un ejemplo es de estas experiencias híbridas, ¿no? Teníamos, haz de cuenta, un catador de mezcal en la pantalla y mandábamos a los domicilios, a los lugares donde estuvieran los asistentes, un kit con algunas muestras de mezcal, algunos temas para el maridaje, se enviaban, ellos lo recibían con todos los protocolos de seguridad y sanitización. El catador en pantalla los iba llevando por la experiencia. Luego nos dimos cuenta que le podíamos agregar algo más divertido, además de eso, me refiero a música, cortes, etcétera, y nos dimos cuenta que efectivamente, como dices, hay un nicho bien particular que a mí me parece que por estos temas de comodidad, pero también por un tema financiero, ya va a ser muy difícil que regresen al espacio físico. Se dieron cuenta muchas empresas que no tenían por qué estar pagando esta cantidad de renta, que había muchas otras cosas que les implicaba tener a todo mundo reunido en un lugar. Y varias empresas, incluso algunos clientes que son, que con los que estamos interactuando constantemente, nos han dicho que este último año, año y medio, ha sido de los más productivos que han tenido en todo este tiempo, en toda su historia. Entonces ahí te das cuenta que efectivamente, como dices, hay un espacio digital. Yo te puse nada más el ejemplo de lo híbrido, pero por supuesto que hemos llevado a cabo eventos, ¿no? Con grupos musicales, con interacción de rifas, de sorteos, con muchísimas otras cosas en las que incluso ya de esta manera que te digo, híbrida, en parte físico, en parte virtual, la verdad es que se puede interactuar de una manera pues casi que real, porque al final estás allí. Lo único que te faltaría a lo mejor es encontrar cómo tocar a la persona de junto, pero el resto de la experiencia la estás viviendo tal cual y con la maravilla de que lo haces en tu propio espacio, tu home office, y esto pues la verdad es que yo creo que ya llegó para quedarse. No sé qué opinión tengas tú, Gis. Totalmente la misma, incluso yo agregaría, Emiliano, porque estás diciendo cosas sumamente importantes y cuando las personas llegan conmigo y dicen, ¿tú qué piensas? Pues yo pienso que hay una gran oportunidad y ahora tú mismo lo estás confirmando. En esa hibridación hay cosas que hay que despertar a las personas, o sea, hoy hay una oportunidad de decirnos cómo es el camino para volver a disfrutar un entretenimiento diferente, un entretenimiento que incluso te reta porque se vuelve el audio en dimensiones, se vuelve lo lumínico, se vuelve esta cuestión de escenotécnico, o sea, diferente porque se vuelve más personalizado. Yo les decía, oigan, que estemos menos es mejor. Y muchos me odian, porque yo, qué bueno que vamos a hacer poco lo que vamos a poder disfrutar. Obviamente hay que ver el modelo de negocio, evidentemente, lo entiendo. Pero en ese modelo de negocio, entonces, ¿qué tenemos también que introducir? Porque hay, por un lado, esa compra de un ticket que lo compra la persona que va a visitarte como tal, el espectador, si pensamos en shows de música en vivo y demás. Pero por otro lado, las marcas hoy pues están desviviendo para ser patrocinadoras y demás, e incluso pues estos fondos que de pronto existen para desarrollar tecnología. ¿Cuáles son como estas fuentes que tú también encuentras y que te pueden ayudar para levantar un negocio y al final no nada más estar pensando en el número de personas que visitan un lugar o que compran un ticket? Sí, y es muy, muy bueno tu approach, Gis, porque fíjate que esto me da oportunidad para platicarles muy brevemente de este proyecto que tú mencionabas que ahora traemos. Y ahí es donde podemos interactuar de una manera que nunca nos habíamos imaginado. ¿Por qué? Porque al final esta necesidad de estar el uno con el otro, de este encuentro, de esta vivencia, de esta experiencia física, siempre va a estar ahí, en tanto sigamos siendo humanos. A lo mejor algún día, ¿no? Que ya no está tan lejano, empezamos a hacer ahí una mezcla muy, muy extraña de entre robots, digital y humanos, pero mientras este espíritu esté allí, esto no va a dejar de existir. Y es justamente lo que nos está pasando con toda esta transformación que hicimos del espacio que tú bien conoces y probablemente algunas de las personas que nos acompañan ahora también ubiquen, que en su momento le llamamos Magic Park, un parque de diversiones con una inversión 100% mexicana, con empresarios 100% mexicanos, y que poco a poco empezó a tener éxito, una fórmula nueva, diferente, se le invirtió mucho tiempo y mucho dinero,
y de repente conforme íbamos aprendiendo en el camino llegó la pandemia y tuvimos que transformar todo. Y ahí, además de que inventamos un deal que decíamos, oye, Magic Park en tu casa, ¿cómo podemos hacer que vivas las experiencias que antes vivías en el parque, pero en tu casa, para ver qué va pasando? Al final traíamos ya una conversación de muchos años, y significa años, con la marca Hasbro. Nosotros en México empezamos a ser licenciatarios oficiales de la parte que ellos llaman Musical Pocket Shows. Esa fue como nuestra entrada. Poquito a poco empezamos a dimensionar que había varias cosas que probablemente ahí podían funcionar, y con la gran suerte de que todo coincidió. Como por ahí dicen, los tiempos fueron perfectos, las cosas se fueron dando y se tomó la decisión de ya no reabrir el parque, aunque en algún momento de la pandemia lo reabrimos, luego nos pidieron cerrarlo a los 3 meses y decidimos ya no abrirlo porque lo íbamos a transformar al 100%. Aquí un dato cultural: hay una institución, ya me dices tú si puedo decir el nombre, porque no sé si se permiten comerciales, ¿ok? Fíjate que el IPADE, por supuesto, un amigo muy, muy cercano nos buscó porque nos decía que lo que hicimos fue un caso de estudio. Todo lo que fue el proceso final para lograr esto, que llevó casi un año, las reuniones, las firmas, la elaboración del concept deck de toda la transformación, lo hicimos 100% virtual. No hubo una sola reunión física en ningún lugar, y vaya que estábamos hablando con gente en Latinoamérica, en México, en Estados Unidos, en otros lugares, y nos tomaron como un caso de estudio. Entonces lo estamos armando. Y la verdad es que la historia que viene es algo súper potente, porque tuvimos la fortuna de que nos están tomando como los desarrolladores para estas experiencias en México y en Latinoamérica. Te podría casi decir que va a ser el primer parque de estas características, como un centro de entretenimiento familiar con los personajes y marcas de Hasbro, el primero en el mundo. No puedo decirlo oficialmente porque hay uno en Canadá que ya se había transformado, que ahí van andando, pero como el concepto que tenemos en este lugar, la verdad es que va a ser algo único, y bueno, ya habrá oportunidad de platicar muchísimo más de esto, que nos llena de emoción, y todos los días estamos viviendo, comiendo, soñando con ese proyecto. Ahora, mencionas algo que es tematizar, tener centros de marcas, que hoy pues creo que también ahí hay algo que nadie se lo espera. Te lo digo no solo como directora de una carrera que está enfocada en entretenimiento, te lo digo como mamá también y espectadora, que siempre que pensamos en esos personajes, esas marcas que están relacionadas con el día a día de tu familia, tienen una conexión diferente. O sea, incluso aunque ya tengamos hijos adolescentes, hijos más de primaria alta y demás, o sea, hay personajes que son emblemáticos y que se vuelven incluso hasta chistes locales. Yo veo, te lo tengo que decir, me emocioné tanto pasar por Paseo Interlomas, valga no la expresión, que no dudé en grabar, porque dije, qué emoción y orgullo, te lo juro, me da saber que estás detrás de esto, que traes un equipo, que es Lemon Drop, y que además es México, porque siempre pensamos como en ese referente internacional y estos parques grandes, ¿no? Que ya tienen como pues esta imagen y esta percepción de todo, de nuestra parte como grandes y buenos, sino saber que va a estar en México. Y ahí mi pregunta de, ¿cuáles son esos retos, Emiliano? Porque tener un espacio en este lugar, en esa plaza, y con una o sea, el licensing de ahí, no me imagino en el contrato todo lo que tienes que decir, voy a cumplir con todo esto. Fíjate que haces un approach muy bueno, Gis, como siempre, que me encanta, porque tú eres, ya sabes, mi sensei académico y de muchos otros temas, ¿no? Es un tema local, muchachos, pero literal, Gis es mi sensei, porque el approach es no necesariamente con Lemon Drops, ahí empezamos, pero esto se volvió tan grande que tuvimos que meterlo al grupo, ¿no? Al grupo que es BXT, con BXT Capital tal cual, para que a través de todos estos socios empresarios 100% mexicanos pudiéramos sentirnos con la capacidad, que ahí vamos caminando, de hacer este desarrollo, porque te cuento que está este flagship que tú conoces, que verás, evidentemente estarás súper involucrada, ya te estaremos pidiendo hasta consejo del tema, pero esto es público y lo puedo platicar. Vienen, por lo menos en este contrato inicial, 11 espacios más en lo que resta de México
y Latinoamérica durante los siguientes 10 años. Entonces, imagínate la responsabilidad. Y yendo al tema que mencionabas de todo lo que son espacios y atracciones temáticas, yo creo que va en dos frentes y con muchas áreas de oportunidad, como tú mencionabas. Definitivamente, y esto lo hago en un cursito que doy que se llama Who's Hasbro, hay una parte en donde menciono, y literalmente, ¿no? De esta forma, recuerda que lo que estamos haciendo no son juguetitos, no son dibujitos. Esto es mucho más allá y es mucho más profundo. Representan y son conexiones emocionales. Y eso es lo más importante porque además, imagínate el bagaje, la construcción de marca de personajes como My Little Pony, Transformers, Monopoly, ejemplo, ¿no? Que cumplió 80 años, Tonka está cumpliendo 85, en fin, es un tema impresionante. Pero sobre todo esto de que adicional a que esta conexión emocional existe tanto en un esquema que ya te platicaremos, virtual, digital, como en el físico, y esto es algo que además tú retroalimentas cuando ves una película, tomas el juguete, te metes a un contenido y lo quieres vivir de alguna manera adicional. Entonces ahí vamos. Y fíjate que también, como muy bien lo decías, es una grandísima oportunidad para varios de las marcas patrocinadoras que nos han acompañado desde el principio en nuestra aventura, que todas hasta el momento afortunadamente nos van a seguir acompañando, más las que se agreguen. Tú sabes que han sucedido todo tipo de cuestiones sin entrar en detalle aquí en México y de repente las oportunidades para varias marcas se fueron como cerrando. Cuando encuentran estos espacios y la cantidad de interacciones que puede haber, se vuelve una oportunidad enorme y de hecho estamos platicando con varias que ni te imaginarías lo que son, pero que están buscando, además de estar en este flagship, podernos acompañar al resto de la aventura, porque te voy a platicar una anécdota solo a ti, espero que nadie más lo escuche, pero por todo este tema de licenciamiento, derechos, etcétera, estamos ligados en el proyecto de aquí hasta el año 2047. Y a veces yo digo, me tocará verlo. Yo estoy seguro que sí, pero imagínate esto tan bonito. La cantidad de inversión, de tiempo que se le está metiendo a la reactivación de nuestra industria del entretenimiento. La cantidad de empleos que vamos a generar. Todo ese beneficio colateral de un proyecto que además, como yo le digo a la gente que está trabajando con nosotros y está ahí dentro, tienen el mejor trabajo del mundo. Hacen feliz a las personas, vienen a un espacio mágico, increíble, lleno de cosas espectaculares y además les pagamos. Es el mejor trabajo del mundo y no podemos estar más emocionados con eso. Es que es un hobby realmente. O sea, si a mí me preguntan, ¿y tu trabajo? La verdad a mí me encanta. Obviamente hay cuestiones administrativas, de presupuesto, que todos los que somos directivos sabemos que no nos escapamos de ello, pero la mayor parte del tiempo es esto, o sea, ¿cómo busco mejorar las experiencias de entretenimiento de las personas? Eso, 100%. y además, ver cuando alguien te pregunta y te dice, oye, wow, o sea, esa palabra de onomatopeica del wow, a mí me encanta, porque dices, claro, se cumplió el objetivo. Y justo en esto, Emiliano, mencionabas algo que también, para muchos que nos siguen en Charlas con Café, hemos platicado con gente que está muy en el ámbito creativo, muy en el ámbito también del arte, por supuesto de la cultura, pero cuando hablamos con gente de entretenimiento siempre nos da mucha emoción porque hablamos de cómo se diseña, cómo se crean esas atmósferas, cómo se hace este testing, Emiliano, porque detrás de esto, pues tú tienes que hacer propuesta, pruebas y dices esto sí, esto no, porque yo veía por ahí algunas publicaciones en donde se mencionan algunas atracciones que se van a tener, las cantidades de personas, los aforos, y en ese trabajo, bueno, hay ya hasta carreras que se dedican solo a hacer diseño de experiencias. Cuéntanos de esto, porque me gustaría que saliera mucha gente inspirada y decir, yo quiero dedicarme a eso. Te he de decir que la verdad es que hemos tenido la gran fortuna de podernos rodear de equipos, de gente que está absolutamente especializada en lo que cada quien hace, ¿no? Como dices, algunos somos ahí medio multitask, pero no por ese hecho vamos a ser expertos en todo. Probablemente no seamos expertos en nada, pero conocemos un poquito más de ciertas cosas. Tenemos, la verdad, los mejores equipos creativos, quienes diseñan
todas las experiencias, como le llamamos, de concepto alrededor de los parques del mundo. Tenemos una agencia espectacular, incluso en la parte, por ejemplo, de seguridad. Las personas, las marcas que nos tienen que auditar están ahí. La seguridad es primordial para este proyecto. Todos los financieros y todo el tema, muy importante, probablemente el más importante para que las cosas caminen, también están allí. Entonces, hemos tenido la gran fortuna de rodearnos de todas esas personas que la verdad es que son, bueno, expertos en lo que hacen, pero te voy a ser sincero en un punto particular. Yo veo a las cabezas de cada una de estas áreas que son evidentemente mis socios y ahí la verdad es que humildemente me incluyo y creo que cada uno de nosotros en la especialización que tenemos, además de la experiencia, del conocimiento, de muchas cosas que tenemos allí que tratamos de actualizar día con día, hay algo que nos mueve todos los días a seguir haciendo esto que nos apasiona y es justamente eso, el sueño de lograrlo y la pasión que está ahí, que no se pierde, que incluso, pues la verdad es que la llevamos, bueno, en la playera, ¿no? En la sangre, en la mente, porque ese factor, créeme, que adereza un poco todo lo que estamos haciendo. Entonces, pues igual, seguimos súper, súper emocionados y por ahí viene un poco el tema. Oye, qué emoción verte con tu playera de Power Rangers. Quiero verla. Todos los días me puedes ver con una diferente. Hoy tocó la de Power Rangers, ayer traía la de G.I. Joe, mañana tocó la de Potato Head. De hecho, te voy a enseñar algo y esto no estaba preparado, amigos. Son mis zapatos que traigo hoy, me los estoy poniendo en este momento. Oye, Emiliano, pero eso ya está a la venta ¿o qué? Claro. Fíjate, sí, claro, fíjate el merch, las oportunidades, pero es lo que estamos hablando. O sea, esto es algo físico que lo puedo mostrar y además me divierto mucho, como dices. Coincido contigo porque nos divertimos con lo que hacemos y el día que deje de ser divertido, entonces ya no estamos en el lugar correcto. Pero esto es nada más un detallito, una muestra de cómo se logran esas conexiones emocionales. Podría no tener nada de esto físico, pero ese momento que tú mencionaste, cuando vivas, ejemplo, la experiencia de My Little Pony en el parque, o la de Transformers, o la de Monopoly, y logres ese wow, que no se va a llamar wow, luego te platico más, pero ese wow, aunque no sea nada físico y se queda aquí, ya logramos nuestro propósito. Y eso es lo que nos mueve. Es como, sí, esas huellas que dejas y cada vez que hay un momento en el que algo te hace recordarlo, con eso ya estás, y coincido contigo. Van a tomar, porque no es un solo parque, o sea, van a empezar con un parque, y hablabas de, o sea, 2000, estabas hablando del 2040, ¿cierto? 2047 en el tema 2047. de financiamiento nos hace responsables de este proyecto hasta el 2047, pero en esta primera fase iremos buscando ahí a muchos, pues buenos desarrolladores, socios locales, etcétera, porque tenemos el compromiso de hacer esto en México y en Latinoamérica para otros 11 parques, en total 12 de entrada. Hay muchas otras cosas que te estaré platicando, claro, pero evidentemente tú hablas de que es un proyecto, la verdad, bastante ambicioso, orgullosamente hecho con manitas mexicanas. Y no solo en México, quiero pensar que también en Latinoamérica. No solo en México, por ahí latitudes, ya sabes, que están en Latinoamérica, con las cuales ya estamos platicando y andamos viendo varios temas, tendrán la oportunidad de vivir la experiencia Hasbro. Y esto es como lo platicábamos, siempre hay alguien que nos inspira y aquí sin ningún problema podemos decirlo. Siempre está ahí Disney y todas las maravillas que hizo y nos inspira y todos decimos, wow, ahí tenemos que llegar. Y de repente otras marcas empezaron a hacer las experiencias en vivo. Nosotros, lo que te decía al principio de la charla, llegamos en el momento adecuado porque es un tema estratégico global de la marca Hasbro, que hoy está posicionada como la tercera, como creadora de contenidos de entretenimiento en el mundo. Primero Disney, luego Warner, con la extensión enorme que tiene, y ahora Hasbro, iniciando esta aventura en vivo. Y pues qué orgullo que nos hayan aceptado a nosotros para que podamos hacer todo este tema. Ya algún día platicamos las anécdotas porque fueron muchos años de labor y ahora la idea es concretarlo.
Quiero ir a un par de preguntas porque sé que estamos también cortos de tiempo, Emiliano, y por eso también te agradezco a ti también que nos hayas concedido estos No minutos, hay problema, no hay problema. porque se está poniendo, te dije, te está poniendo sabrosa, pero hay temas que cuando tenemos la oportunidad de hablar contigo, pues es inevitable preguntártelo. Sí. Tu visión hoy, estamos 2021, tu visión hoy, ¿en qué ha cambiado sobre sobre el entretenimiento pensando en esto? Algunos le dicen que las experiencias se convirtieron en interacciones cuando hablamos en digital. Algunos mencionan que esas experiencias tienen que ser multisensoriales, inmersivas y que deben de apostar más a retar a los visitantes. Y cuando hablamos en lo digital, pues ser incluso hasta más allá de las expectativas que se generan. Entonces, en este sentido, ¿tú qué piensas? O sea, ¿cuál es hoy esa visión que tú hoy tienes de ese entretenimiento? ¿Cómo podrías darnos una definición? Fíjate que creo que hay como 3 secciones que podríamos platicar acerca de esto, Gis, y me voy muy rápido. Una es todo el tema híbrido digital a distancia, creo que llegó para quedarse, porque no solamente es que sea más cómodo, que lo es en cierto modo, más productivo en muchos casos, es que complementa otro tipo de necesidades que no habíamos visto anteriormente. Las teníamos, estaban ahí las herramientas, pero no lo habíamos detectado hasta que toda esta situación nos obligó un poquito. Segundo, tomar todo el provecho de esas herramientas y llevarlas a un siguiente nivel. Hoy te puedo decir que hacemos encuentros en foros virtuales, como si estuvieras ahí presente, con las mismas herramientas que usamos siempre, con un Zoom o incluso con un Google Meet o con cualquiera de las otras que ya te conoces, y eso nos aceleró un poco, no solo el proceso de digitalización, el proceso creativo, porque de repente nos volvimos más creativos, más innovadores, etcétera. Y la otra, que tiene mucho que ver con toda esta industria en la que tenemos la fortuna de estar. Fíjate que veo grandísimas oportunidades en cuanto a la generación de negocio. Hay muchas oportunidades porque incluso carreras como la que tú coordinas por allá, que es espectacular lo que hacen, sinceramente, van a ir agregando materias que hoy no nos imaginábamos que iban a estar en el siguiente semestre, ya no te digo en el siguiente año, porque empezamos a descubrir esos nuevos caminos y otra vez, creo que esta necesidad de estar en el espacio físico hasta que dejemos de ser humanos, que esperemos que eso nunca suceda, va a estar presente, pero complementada por todas estas plataformas, experiencias, porque pues, ¿por qué no pensar, no? La experiencia física está allí, pero puede estar al mismo tiempo en varios planos diferentes que a lo mejor no habíamos visualizado hasta ahora. Además, tocas temas que incluso nos competen a nosotros a nivel de diseño curricular. Y sí, lo dices muy bien. O sea, nosotros nos obliga que fíjate bien, antes pensábamos que cada 4 años estábamos revisando cuál era la actualización de esos planes de estudio. Hoy ese análisis se acorta, Emiliano. Esto de hacerlo casi cada año y ver temas, incluso abrir como esto que tienen en Estados Unidos de minors, que son estos cursos que pueden dar extras a las formaciones, sobre todo integrales de los alumnos, es como la salida que estamos teniendo. Sí. Hay varias cosas que hoy vemos, por ejemplo, las certificaciones, el que tú puedas incluso tener estas áreas multidisciplinarias donde hablas con un ingeniero, con un arquitecto, pero entonces también con un diseñador y multimedia, y entonces un director de empresa de entretenimiento, un comunicólogo, un mercadólogo, que no podemos parar. O sea, a nivel educativo te puedo decir que hoy estamos viviendo la revolución más grande que te puedas imaginar, porque además de adaptarnos a esta hibridación y de hacer una educación muchísimo más como esto de aula invertida, hacer y forzar a que los chicos, además de clase, tengan que aprender cosas por fuera. Hoy el reto está en esto, o sea, ¿cuáles son esos temas de la agenda, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas que deben aprender? Y me gustaría que nos dieras como, si tuvieses esa lista, no sé si son 5 o son 10, de esos temas en los que tú crees que hoy cualquier profesional que esté dedicado a estos conceptos de atracciones, de amusement o esta cuestión de leisure, debe tener como
así los básicos. Yo no sé si son 10, yo no sé si son 20, pero que dices, si no los posees, hermano, puedes dirigir tu camino y empezar a estudiarlos. Pues mira, Gis, yo creo que tampoco es que esté tan seguro de cuáles son esos puntos, pero sí te puedo decir que hay algo que definitivamente, ya para ir terminando, porque ya sabes, ¿no? Por aquí me están esperando los PJ más por un tema que tenemos que hacer y no mi café, pero mi gel antibacterial ya está acabando. Fíjate que el tema es que definitivamente el contenido es el rey del tema. Si no te enfocas en la creación correcta, con calidad del contenido, estás totalmente fuera. Y ahí hay dos cosas que yo te mencionaría, que sobre lo que me preguntabas, es algo que no le podemos perder la vista. El storytelling y el playability. El storytelling en cuanto a que casi que cualquier cosa que hagamos, incluso siento que esta charla, un poquito como la hemos llevado, es más o menos un storytelling, estamos platicando por ahí una historia, no lo podemos perder de vista, pero en ningún momento. O sea, la persona que te da la bienvenida, la persona que te dio el boleto, evidentemente la que está en la atracción, por supuesto la que te explica qué es lo que va a pasar, y el playability, toda esa jugabilidad que debes de encontrar. Y no hablo exactamente de nuestro centro de entretenimiento familiar, por supuesto sí, pero en cualquier otra área del entretenimiento, si no tienes al 100 el tema de playability y el tema de ese storytelling correcto de principio a fin, estás perdiendo la grandísima oportunidad de conectar esos puntos que se quedan sueltos. Eso es algo que los maestros del entretenimiento, como platicábamos hace rato, lo tienen perfectamente estudiado y creo que es algo que además podemos ir a aprender para tratar de llevar al siguiente nivel. Entonces, yo te diría totalmente eso. El contenido es el rey, es inevitable, tienes que estar enfocado allí, concentrar muchos de los esfuerzos en el storytelling y definitivamente en el playability, para que todo esto de manera integral sea tu oferta de valor, de entretenimiento, que la gente no cambie por otra cosa y que además te ayude porque quieren repetir la experiencia. Ha sido un verdadero placer platicar como siempre contigo y gracias por compartirnos. No, sí, claro. Y solamente darnos fechas, Emiliano. Dinos cuándo podremos gozar de esto que será este parque temático. O sea, el próximo año, en 2 años, cuéntanos. Por ahí te cuento que estamos prontos a comunicar. Nosotros lo dividimos, obviamente, en un plan que estaba hecho desde hace mucho tiempo por Qs. Estamos cerca de nuestro Q3 para comunicar siguientes pasos en que vamos a develar el nombre oficial del parque, que ya te platicaremos por allí, y el siguiente es donde vamos a dar ya las fechas de apertura tal cual. Obviamente sabemos, está en un timeline, depende de muchos factores, pero sobre todo lo que queremos es hacerlo de la manera correcta, junto con nuestras autoridades que nos permitan, conforme a todo el tema de pandemia que estamos viviendo, que la mayoría de la gente pueda disfrutar en una condición 100% segura, sanitizada, pero que eso no afecte el entorno extraordinario de magia que vamos a tener. Entonces, prontito te vamos a dar la primicia y evidentemente ya veremos cómo hacemos para ir regalando algunas entradas y que nos puedan acompañar para conocer todo este nuevo concepto de un Hasbro. Nosotros encantados, ahí vamos a estar, por supuesto, siguiéndolos, tanto tus redes como las de Lemon Drops, que no nos las perdemos, así que con mucho gusto. Te mandamos un fuerte abrazo, Emiliano, un fuerte abrazo. Gracias, Gis. No, hombre, al contrario, en nombre de Grupo BXT, de todos los socios, por supuesto, de Lemon, agradecerte a ti, que siempre estás ahí ayudándonos, apoyándonos y siempre con mucha curiosidad, que eso es algo que nos contagias y nosotros es lo que queremos todos los días, seguir siendo curiosos y apasionados como somos en esta industria. Así es. También agradecemos a todos los que se conectaron y pues no me resta más que invitarlos el próximo jueves en otras charlas con café. Muchas gracias y un gran abrazo. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Gracias.